Buenos días, profesores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo de talleres sobre evaluación y medición de los aprendizajes, que corresponde a diseño y elaboración de instrumentos auténticos. Específicamente vamos a profundizar en el diseño de rúbricas. Bien, recordando un poco, ¿cierto?, lo que trabajamos la sesión pasada, en lo que son nociones, distinciones de la evaluación. Vimos que una de las distinciones en las que vamos a profundizar en este ciclo de talleres es precisamente la elaboración de cierto tipo de instrumentos. Sesión 2, ciclo de talleres sobre evaluación y medición de los aprendizajes, la evaluación auténtica, evaluando los desempeños. ¿Bien? Ya. ¿Qué es la evaluación auténtica? Ya, deriva y se inspira en lo que comenzó siendo, ¿cierto?, la evaluación crítica, que tenía relación directa con la observación del evaluado, ¿cierto?, con la individualidad que éste presenta y con el progreso, ya que era muy distinto a lo que nos proponía la la evaluación tradicional, de evaluar conocimiento, ¿cierto?, y levantar información más a través de la prueba o guía de aprendizaje. ¿Ya? La evaluación auténtica es aquella que permite a los estudiantes participar en la realización de tareas realistas. ¿Ya? La evaluación auténtica adquiere mucho significado con las metodologías activas participativas en el aula, como son los aprendizajes basados en proyectos, basados en retos, basados en problemas, o también lo que conocemos como STEAM, ¿cierto? Entonces, es primero que todo parte de un escenario realista, ¿bien? De un escenario que sea cotidiano y real para el estudiante, que dan una idea clara de sus conocimientos, habilidades y capacidades. Es auténtica porque requiere que los estudiantes apliquen el conocimiento y las habilidades a algo, a una situación que ellos puedan vivir o vivenciar en el mundo real. Las evaluaciones auténticas pueden incluir proyectos, presentaciones, experiencias en terreno, prácticas profesionales y otras actividades tanto fuera como dentro del aula. Ellas se pueden realizar durante un periodo de clases único, durante todo el curso o a través de diferentes semestres. Bien, esta es la conceptualización que entrega el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Bueno, como dato, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, MIDUCE acá en Chile, son uno, o sea, de los tantos países, estos tres países, de muchos otros que están participando en el Laboratorio Latinoamericano de Educación y Medición de los Aprendizajes, ¿ya? Por lo tanto, es bien interesante, en las páginas web que tiene el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y de Monterrey, hay mucha información interesantísima con respecto a la evaluación que está en directa relación y equivalencia con lo que estamos trabajando en Chile. Así que también les recomiendo si pueden visitar esas páginas, si se quieren interiorizar más sobre los procedimientos evaluativos latinoamericanos, son excelentes. Ya, evaluación tradicional y evaluación auténtica. Vamos a llamar evaluación tradicional a todo lo que corresponde a un formato más de evaluación de conocimientos, como es el caso de la prueba, la guía de aprendizaje y otro tipo de instrumentos que podemos ir creando los profesores híbridos, les llamo yo. Bien, la evaluación auténtica es mucho más realista, ¿cierto? Porque es algo que los estudiantes deben resolver demostrando las capacidades, ¿cierto?, que ellos tienen, ya sea a través de competencias o habilidades. Bien. En el caso de la evaluación tradicional es artificial. Trabajamos en base a un libro de texto a un problema que es artificial, que es creado para, ¿ya? Esa es la diferencia. O sea, se supone que un problema matemático yo lo creo, lo organizo, lo diseño, ¿cierto?, para que el estudiante lo pueda resolver, ¿ya? Pero es distinto cuando yo lo coloco, no sé, me imagino una feria, le monto una feria a alumnos de primer ciclo para que ellos puedan ir resolviendo problemas de suma y resta a través de la compra de frutas, por ejemplo. ¿Ya? Que sería un escenario más realista y un formato auténtico, ¿bien? En la evaluación tradicional es limitada, los estudiantes seleccionan entre alternativas que se dan por hecho. A, B, C, D, la C es la correcta. Nada que hacer. Si pusiste la C está bien, si no, está mala. En cambio, cuando tenemos una evaluación de desempeño, existen tantos posibles desempeños, ¿ya? Que es muy difícil catalogar una de completamente mala o completamente buena. Por eso las rúbricas generalmente van teniendo una escala de progresión que nos va indicando que no está totalmente buena, que le falta un elemento, pero está parcialmente buena porque en realidad le falta la mitad de ese elemento, ¿ya? Entonces, no existe una sola respuesta correcta. Existen desempeños más certeros que otros, ¿bien? Bien, la evaluación tradicional, la meta es obtener una respuesta correcta, ¿ya? La meta en la evaluación auténtica es generar capacidades de pensamiento crítico y creativo, ¿ya?
En la evaluación auténtica, los instructores pueden evaluar permanentemente el avance de los estudiantes y entregar retroalimentación. Bien. En el caso de la evaluación tradicional, involucra problemas simples o paso a paso. Pone de relieve el reconocimiento y la memoria. Bien, no es tan creativa, o sea, reconoce, analiza tal concepto, ya por lo tanto también la capacidad memorística del estudiante es tremendamente importante. Ya, mucho se ha hablado de que el análisis es relevante, pero el análisis sin conceptualización es muy difícil hacerlo. Bien. La retroalimentación puede ser limitada. En cambio, cuando yo hago retroalimentación de una evaluación auténtica, tengo tanta información que dar al individuo que generalmente es muy amplia. ¿Ya? En la evaluación auténtica puedo generar autoevaluación y coevaluación, ya que son formas de evaluar que están un poquito manoseadas en el sistema actual porque nuestros estudiantes no tienen cultura de autoevaluarse de forma real, o se evalúan todos con un 7 o con un 1, ya entonces cuesta un poco. Por lo tanto, hay que tratar en la evaluación auténtica de incorporar estos elementos y tratar de que los alumnos también lo incorporen como sus prácticas. En cambio, la evaluación tradicional es muy difícil, no se logra la autoevaluación. ¿Ya? En la evaluación tradicional, las conexiones con los problemas del mundo real no siempre es clara, ¿ya? Es como que estamos aprendiendo para algo que nunca lo vamos a utilizar, ¿ya? En cambio, en la evaluación auténtica, los estudiantes pueden ver la importancia y la relación que tiene su aprendizaje con problemáticas del mundo real. Bien, existen y variados tipos de instrumentos y procedimientos auténticos que podemos utilizar. Yo les comentaba que en realidad cada uno de estos procedimientos tiene una forma de diseñar y elaborarse que son complejas. Ya la evaluación no es una tarea fácil dentro de la generación de los aprendizajes. Yo me atrevería a decir que es una de las tareas más complejas que existen, ¿bien? Que requieren de un nivel de rigurosidad y tecnicismo bastante alto. Por lo tanto, nosotros en esta sesión que vamos a hablar de los instrumentos auténticos, nos vamos a centrar en la rúbrica. La rúbrica es fundamental porque es uno de los instrumentos más complejos que existen y cuando hablo del nivel de complejidad, hablo también de integrales y completos, ¿ya? Generalmente cuando tenemos una lista de cotejo, una escala de apreciación tiene ciertas limitaciones. La lista de cotejo, por ejemplo, que requiere solamente 2 niveles de desempeño, la escala de apreciación que no te explica o no te describe a través de un descriptor cada nivel de desempeño, entonces están teniendo ciertas debilidades. Se ha llegado a una conclusión desde los que estudiamos evaluación que claramente la rúbrica viene siendo el elemento más completo que puede existir. Bien, por eso nos vamos a centrar en ese instrumento en la evaluación auténtica, pero vamos a mencionar otros. Ya espero en algún momento poder hacer un ciclo de talleres donde podamos abordar cada uno. Tenemos las entrevistas orales. El maestro se pregunta al estudiante sobre trayectoria personal, actividades que realiza, lectura, demás intereses. Generalmente las entrevistas, bueno, después lo vamos a ver en metodología más tradicional, al igual que las encuestas, nos sirven mucho cuando queremos saber condiciones de nuestros estudiantes, cuando los estudiantes tienen que elegir un diferenciado, por ejemplo, o un área de especialización. Claro, la entrevista sirve bastante y la encuesta también. Sin embargo, la encuesta pertenece a la otra rama de los procedimientos que son de prueba o de guías de aprendizaje encuesta, que es lo que vamos a ver en la tercera sesión. Entonces, volviendo acá, tenemos las entrevistas orales, nueva narración de la historia o del texto, cuando nosotros le pedimos a los chicos que vuelvan a narrar, que nos cuenten algo, que nos comenten alguna situación, que relaten una anécdota, por ejemplo, estoy haciendo un procedimiento auténtico. Ejemplos de tipo de escritura. El estudiante genera un documento de tipo narrativo explicativo persuasivo de referencia, un ensayo, un comentario, una crónica, un informe. Cuando ellos crean y elaboran, diseñan este tipo de instrumentos escritos, también están ante una evaluación auténtica. Proyectos, exhibiciones. El estudiante trabaja en equipo con otros compañeros para crear proyectos, PPTs, muestran investigaciones o pequeñas investigaciones que pueden haber hecho en una clase de historia, de lenguaje, de ciencias, de matemática. Ya estos proyectos y exhibiciones también se consideran parte de una evaluación auténtica, un procedimiento para llegar a una evaluación auténtica. Experimentos, demostraciones. Y aquí hay un punto que puede que les parezca extraño, pero lo vamos a tomar. Dice pruebas o exámenes. Pero ¿por qué pruebas y exámenes si las pruebas y exámenes pertenecen a la evaluación tradicional? Y parte de lo siguiente. Muchas veces las pruebas y los exámenes tienen lo que son las preguntas abiertas. Otras personas, otros docentes le llaman preguntas de desarrollo. Ya, y estas preguntas de desarrollo, preguntas abiertas, sí se consideran evaluación auténtica.
porque son varias posibles respuestas, varios posibles desempeños los que el estudiante puede mostrar. Entonces, cuando yo hago una pregunta abierta, ya estoy evaluando desempeños, ¿ya? Es por esta razón de, por ejemplo, la evaluación docente, cuando ustedes presentan una pregunta abierta, deben necesariamente corregir con rúbrica. Bien, entonces esa es la razón de por qué aquí aparecen las pruebas y los exámenes, que en realidad la prueba como tal, con los otros ítems, son parte del otro tipo de procedimientos que vamos a ver en la tercera sesión, que vendría siendo el procedimiento de prueba. Bueno, todo lo que son las observaciones directas. El maestro observa y documenta la atención de los estudiantes y su interacción de clase. Aquí nos sirven escalas de observación, registros anecdóticos, listas de cotejo, un montón de instrumentos que pueden o que se consideran de observación. Los portafolios, bueno, los portafolios son recopilaciones de estudiantes que se utilizan mucho en arte, en tecnología, ¿cierto? Bueno, hay otras asignaturas que también lo utilizan como historia y que sirven para enfocar el progreso del tiempo que puede tener un estudiante. Entonces, todo esto son procedimientos auténticos. ¿Y cuál es el instrumento? Porque estos son procedimientos. Los instrumentos vendrían siendo las rúbricas, las listas de cotejo, em, las pautas de observación, las escalas de apreciación, etc. Bien, yo les comentaba, profesores y profesoras, que nos íbamos a centrar en lo que es la evaluación de desempeño y la elaboración de rúbricas. Bien, entonces vamos a partir por entender el concepto de desempeño y dónde se aleja de la evaluación tradicional. Los desempeños son aquellos momentos del proceso de aprendizaje en cualquier ámbito o en cualquier área. Podemos tener desempeño en matemática, en historia, en ciencias, en arte, en todas las asignaturas o ámbitos del aprendizaje. Que está involucrado el constructo, el aprendizaje que no se observa directamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nosotros observamos? No es el aprendizaje en sí. Nosotros observamos cómo el alumno se enfrenta a ese aprendizaje. Ya cuando yo le pido que resuelva algo en el formato, por ejemplo, de feria, que nosotros resuelva 1 kilo de naranja, cuánto vale, ya si llevo 2 kilos, cuánto me sale en dinero, etcétera. Yo estoy viendo cómo él, ese aprendizaje lo enfrenta a un escenario real. ¿Ya? ¿Cómo lo sabe hacer? Y ese saber hacer es lo que se reconoce como una variable latente. Porque el aprendizaje en sí, ya que es en el fondo sumar, por ejemplo, ya no cambia. Él debe saber, ¿qué se espera que el alumno haga? Que sume, ¿ya? Pero puede enfrentarse a distintas formas. Puede sumar al revés, puede confundirse y hacer una resta, puede sumarse y le faltó la reserva. Hay muchas formas en que el alumno puede demostrar una suma, ¿ya? Obviamente estas formas van en progresión. Entonces, ahí hablamos de este enfrentamiento que hace el estudiante ante una situación real de una variable latente. ¿Bien? ¿Cómo se comporta un individuo ante determinada situación? Nivel de calidad con la cual ejecuta una acción o una tarea. Eso es un desempeño. ¿Bien? Son descripciones específicas de lo que hace un estudiante respecto a niveles de desarrollo y las competencias. Este es el Ministerio de Educación de Perú, MINEDU, y el MINEDUC en Chile, ¿ya? Lo conceptualizan exactamente de la misma manera. Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto al nivel de desarrollo de las competencias, lo que nosotros podríamos entender como estándares de aprendizaje. Ya, vamos a ver ejemplos de desempeños. Procedimientos de evaluación motriz observables. Por ejemplo, practicar algún deporte o ejecutar un instrumento. Las ejecuciones generalmente están asociadas a los desempeños, siempre. ¿Ya? Procedimientos cognitivos que se utilizan al operar con símbolos o representaciones. Por ejemplo, desarrollar una teoría, escribir una noticia, hacer un informe, hacer un ensayo. Todos esos procedimientos cognitivos también se consideran de desempeños. Piensen ustedes que cuando usted manda o le pide a la estudiante que haga un ensayo, van a llegar 20 ensayos totalmente distintos y va a haber 20 formas distintas de enfrentarse a un problema. Acciones desempeñadas a una labor, por ejemplo, los desempeños docentes, ¿ya? Que son, ¿cierto?, lo que se evalúa en la evaluación docente, en el proceso de elaboración del portafolio. Recordando que la evaluación docente tiene dos instrumentos que son aplicables a esta evaluación de desempeños, que es la rúbrica, que está, ¿cierto?, está visible en la página Docente Más, una rúbrica, y también trae una lista de cotejo, que es cómo se implementa la rúbrica. Es una evaluación muy compleja y bastante completa, pero tiene dos instrumentos auténticos para una situación que se considera auténtica.
actitudes, hábitos o valores asociados al comportamiento de sujetos o de determinada situación. Por ejemplo, ¿mantuvo respeto durante la exposición del compañero? Ya, yo quiero, es totalmente valórico. Es mucho más fácil evaluarlo con este tipo de procedimientos que con una evaluación tradicional. Ya, ¿cómo se evalúan los desempeños? ¿Ya? Bueno, observamos el proceso o bien el producto. Podemos evaluar proceso y producto. ¿Bien? Por ejemplo, si vamos a evaluar la elaboración de un aparato tecnológico, podemos evaluar todo el proceso con instrumentos auténticos y podemos evaluar también el producto, ambas. ¿Bien? Ambos casos es posible trabajarlo en base a la observación. También se pueden guiar dos tipos de desempeño, el desempeño guiado y el desempeño espontáneo. Los profesores en evaluación de aulas generalmente trabajan el desempeño guiado, donde yo le doy una instrucción a los docentes, perdón, a los estudiantes, ya le doy una instrucción y ellos tienen que seguir esta instrucción al pie de la letra y les digo que tienen que contemplar su trabajo o la elaboración de su producto para obtener la mayor puntuación de la rúbrica, ya, o el nivel de desempeño esperable. Bien, y el otro es un desempeño espontáneo. ¿Cuándo se usa el desempeño espontáneo? Yo les voy a contar que cuando empezamos a trabajar con algunos colegios post pandemia, hicimos una rúbrica de desempeño espontáneo para evaluación de los recreos. Entonces, me imagino que ustedes como profesores también lo vivieron, que el actuar de los estudiantes, la conducta, los niveles de conducta aceptables disminuyeron bastante después de la pandemia, excepto cuando nos volvimos a encontrar todos en la sala de clase. Entonces, ahí empezaron todos a hacer recreos para mejorar la convivencia, actividades, ¿ya? Recreos entretenidos, cosa que los chicos, ¿cierto?, pudieran empezar a compartir de nuevo de una manera más normal, ¿cierto? Entonces me acuerdo que con dos o tres colegas utilizamos estas rúbricas o estas pautas de observación espontáneas, ¿ya? Yo puedo en el fondo evaluar una situación como un recreo, algo tan espontáneo como eso, con una rúbrica o pauta de observación, ¿ya? Y la aplicación de esas rúbricas me puede ir dando la mejora o el progreso que han tenido, por ejemplo, las habilidades sociales o las relaciones entre los estudiantes durante los recreos. Esa es la diferencia entre un desempeño espontáneo y un desempeño guiado. Voy a volver a hacer hincapié. Las que más se utilizan son desempeños guiados, ¿ya? Bien, pasos para evaluar, para diseñar una evaluación de desempeño. Primero, definir los propósitos de la evaluación y a la población a la cual está definida. Esto lo vamos a ver siempre en evaluación tradicional y evaluación de desempeño. Definir el constructo. El constructo es, para nosotros los profesores, es un objetivo, ¿ya? Voy a tratar de profundizar en eso antes de avanzar. ¿Por qué decimos constructo y no objetivo? Las rúbricas no son un procedimiento exclusivo de los colegios, de los establecimientos educativos, ¿ya? Las rúbricas se utilizan en distintas dimensiones. En lo personal, yo estuve trabajando alrededor de 2 años en la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, ¿ya? Y diseñábamos rúbricas para los médicos, ¿bien? Y sobre todo también para los centros de práctica que ellos tenían, que algo tan simple como una buena rúbrica para el lavado quirúrgico de manos o para el uso de cierto material de ay, no me acuerdo, o sea, arsenaleros, ¿cierto? ¿Ya? Cómo usaban este material y también ellos lo pueden usar. Entonces, ahí no utilizábamos el concepto de objetivos de aprendizaje, utilizábamos el concepto de constructo. Pero para nosotros los docentes vamos a hablar del objetivo que vamos a evaluar y las distintas dimensiones que tiene este objetivo. ¿Ya? Eso es el constructo. Bien, vamos a definir las tareas más idóneas para la observación de este constructo. Aquí hay algo muy importante. Como asesora del proceso de evaluación docente, me encuentro siempre con que los profesores me dicen, María José, ¿qué me conviene más hacer? ¿Una rúbrica o una prueba? Y en realidad es una pregunta súper difícil de contestar porque va a depender del objetivo que usted va a evaluar, profesor. ¿Ya? Si el objetivo, hay objetivos que claramente los podemos convertir a evaluación de desempeño, podemos hacer una evaluación más diversificada, más lúdica, más coherente con las características de nuestros estudiantes, pero hay otros objetivos, ¿cierto? Que no hay otra forma de evaluar que no sea con un procedimiento tradicional, como una prueba. ¿Ya? Entonces, cuando yo pienso en un objetivo, es importante también que yo piense cuál es la mejor tarea para definir. Y luego, cuando yo pienso en la tarea, recién voy a poder definir el instrumento. ¿Ya? Eso es muy importante.
Determinar las etapas o pasos de la ejecución, desde el proceso hasta el producto y generar instrucciones. ¿Ya? Las instrucciones son tremendamente relevantes, como lo vamos a ver mientras avanza el video. Diseñar un instrumento de registro y que permita juzgar lo que observamos. Bien, o sea, generalmente también todas las pautas de observación, todo eso siempre traen algo, una especie de observaciones que nos permite ir viendo también o apuntando, registrando cualquier situación anómala que no esté dentro de los descriptores. Bien, vamos a tratar de ver los pasos uno por uno. Definir los propósitos de la evaluación y la población a la cual se destina. Propósitos de la evaluación, cómo se interpretan y cómo se van a utilizar los resultados. Población a la cual está destinada la evaluación. Poner atención que los grupos puedan verse favorecidos y desfavorecidos, lo que implica hacer ajustes, o bien interpretar de manera distinta la información que se recoja a partir de la evaluación. Aquí hay un punto fundamental. Voy a tratar de darlo con un ejemplo que creo que queda más claro. Cuando un profesor de educación física se enfrenta a un curso, ¿ya? Generalmente se encuentra con una problemática que tiene que ver la condición física de los estudiantes, que hace un poquito más compleja su labor. Hace unos años atrás, en pandemia, el año 2020, me acuerdo que me tocó ir a dar una charla a la Universidad de Magallanes a los docentes, a los estudiantes de Pedagogía en Educación Física. Y siempre recuerdo que me comentaban ellos de que pasaba mucho dentro de sus prácticas profesionales y todo, que los alumnos que tenían mejor condición física generalmente eran los que menos recibían la instrucción y los que menos hacían en la clase, ¿ya? Al ser más rápido, como que generaba una falsa autoconfianza en los estudiantes y a veces eso hacía que no les fuera tan bien en las evaluaciones, ¿ya? Y aquí nos encontramos con el primer desafío que tiene el profesor de educación física. Por ejemplo, voy a irme a ese ejemplo, pero si yo estoy haciendo, por ejemplo, un test de velocidad cualquiera, ¿ya? Pero tengo tres alumnos que son atletas, uno que compite, otro que es campeón regional de algo, de velocidad, entonces obviamente esta unidad, esta evaluación, él se va a ver profundamente favorecido. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago con eso? Porque desde ese punto de vista, la evaluación incumple algo muy importante, que es la justicia de la evaluación. ¿Ya? Es un término un poco fuerte, pero la evaluación debe ser justa. Y desde ese punto de vista, si yo tengo tres alumnos que tienen ya formación como atleta, ellos se van a ver favorecidos. Es lo mismo que ocurre a un profesor de música. Ya, si yo voy a evaluar la ejecución de, no sé, de teclado, por ejemplo, pero resulta que tengo dos alumnos que tocan piano ya hace 3, 4, 5 años, obviamente estos alumnos se van a ver favorecidos. Entonces, voy a dejar esto ahí para que nosotros entendamos cómo tenemos que manejar esta información, porque así de riguroso tiene que ser la construcción de una rúbrica. Tengo que ver primero quiénes son los favorecidos cuando yo estoy evaluando esto. ¿Bien? La validez. El grado en el cual la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los resultados. Una evaluación en función de los usos propuestos para ella. Si la rúbrica no contempla eso, ya es una rúbrica poco válida. ¿Ya? Si yo no contemplo sin que mi evaluación sea justa y que no tenga grupos favorecidos o desfavorecidos, entonces la rúbrica pierde validez. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Lo vamos a ver en las próximas diapos. ¿Ya? Así que dejémoslo ahí, lo anotan, ¿cierto? Para que vean cuando yo lo retome. Ya, lo primero que vamos, perdón, lo segundo que vamos a hacer es definir el constructo evaluar y sus dimensiones. ¿Ya? Vamos a definir el objetivo de aprendizaje que vamos a evaluar y sus dimensiones. ¿Bien? ¿Qué se quiere evaluar? Los constructos son variables complejas, por ello es necesario definirlos y especificar claramente las dimensiones y aspectos que comprenden. ¿Ya? Ejemplos de constructo, variable compleja, varios desempeños, calidad con la que se ejecuta. O sea, en el fondo vamos a ir viendo que un constructo tiene varias dimensiones. Lo vamos a explicar a través de un ejemplo. Constructo uno o objetivo uno. Vamos a pensar en una evaluación de música. Queremos evaluar la calidad vocal del estudiante a través del canto. Es constructo 1. Pero evaluar la calidad vocal es tremendamente amplio. Entonces, ¿cuáles serían las dimensiones en las que yo me tengo que fijar para evaluar una calidad vocal? ¿Ya? Proyección de la voz, la dicción, el control respiratorio y la afinación. Ahí ya tengo 4 dimensiones del constructo 1. Constructo 2. Ya no quiero evaluar la calidad vocal, ahora quiero evaluar la interpretación vocal. Bien. ¿Cuáles son las dimensiones de la interpretación?
el fraseo, las dinámicas, volumen de la voz, el carácter de la voz que vendría siendo la velocidad. Entonces, yo tengo 4 dimensiones para evaluar, ¿cierto? El constructo 2 o el objetivo 2 que vendría siendo evaluar interpretación vocal, ¿ya? Y esto es un tema, como yo llevo muchos años trabajando con profesores. eh, Hace un tiempo atrás me acuerdo en una capacitación, estábamos viendo cómo evaluar el trabajo en equipo. Entonces, los profesores tendemos a evaluar y a pedir que hagan un buen trabajo de equipo. Pero en el fondo, ¿qué es lo que yo solicito, considero? ¿Cuáles son las dimensiones que yo voy a evaluar en un trabajo de equipo? Un trabajo de equipo en matemáticas puede tener ciertas dimensiones. Un trabajo de equipo en educación física, por ejemplo, puede corresponder a que los alumnos se colaboren, por ejemplo, o se corrijan errores. Un trabajo de equipo en música puede ser que los alumnos cuiden los volúmenes de sus instrumentos para que en el fondo todos puedan lucir los sonidos de sus instrumentos. Entonces, finalmente, el trabajo de equipo tiene dimensiones que pueden ser distintas según las asignaturas que se están evaluando, ¿ya? Entonces, es muy importante cuando digo, profesor, pero usted, ¿qué quiere evaluar del trabajo de equipo? Ah, yo quiero evaluar esto, esto, esto. ¿Cuáles son las dimensiones de ese objetivo, de ese constructo? ¿Ya? Esto que parece simple muchas veces no está claro. Y esto es una de las cosas donde más caen los profesores en la evaluación docente. Una claridad absoluta de lo que yo quiero realmente evaluar. Luego de que tenemos el objetivo y tenemos los constructos, viene definir las tareas más idóneas para la observación del constructo. ¿Ya? ¿Qué tarea permite tener evidencia del constructo? Debemos buscar aquella tarea que mejor evalúa las dimensiones del constructo. Si yo quiero evaluar la calidad vocal del estudiante a través del canto, me sirve evaluar cantando la escala musical de do mayor. Con eso yo puedo evaluar la calidad vocal del estudiante de manera limpia, sin distractores, solamente lo que es calidad vocal. Pero la pregunta es, si yo quiero evaluar la interpretación, ¿me servirá la escala de do? No, necesita cantar una pieza musical que tenga historia, que tenga fondo, que tenga sentimientos, sensaciones, etc. ¿Ya? Entonces, aquí, para evaluar 2 constructos que parecen similares, ¿ya? En realidad son 2 tareas distintas. Ahora, me podrían decir, María José, pero con la tarea 2 pueden evaluar los dos constructos. Sí, pero corremos un riesgo, que lo vamos a ver un poquito más, lo vamos a ver un poco más adelante, ¿ok? Anótenlo también para que lo vayan conectando. Ya. ¿Cuáles son los riesgos que se corren aquí? Evitar 2 aspectos. Infrarrepresentación del constructo. La evaluación no logra capturar y evidenciar aspectos claves del constructo y relevancia del constructo. La evaluación y la recogida de la evidencia se ven afectadas por procesos externos a los fines de la medición. Vamos a seguir con el ejemplo que estábamos viendo recién. Si para medir el constructo 1, que mide, ¿cierto? Que evalúa la calidad vocal, si la canción es compleja, los resultados se pueden ver afectados por los elementos de complejidad que impactarían los resultados finales, ¿ya? Por lo tanto, si yo quiero evaluar calidad vocal y quiero una evaluación limpia, sin distractores, lo más sencillo, lo comentábamos con un profesor de música que hicimos en conjunto esto, ¿ya? Me decía, es que hacerlo con la escala de do mayor, ¿ya? Porque al meterle la complejidad de una letra, de aprenderse una canción, todo, puedo ensuciar, ¿ya? Puedo impactar negativamente la evaluación de ese contenido. Solamente estoy evaluando calidad vocal. Esa es la razón de por qué no se recomienda que hagan la misma tarea para evaluar los 2 contenidos. ¿Bien? Por eso dice, los resultados se pueden ver afectados por elementos de complejidad. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, y eso es lo que no les puede pasar. Por eso es importante definir, ¿cierto? Una tarea específica para el objetivo que está evaluando. Ahora, ojo con él, si ustedes quieren evaluar el constructo 2 con un solo, el constructo 1 y 2 con una canción, también lo pueden hacer, ¿ya? Pero ahí entran a jugar otros aspectos. A lo mejor lo puedo hacer en un curso de enseñanza media. Si estoy con los más chiquititos, a lo mejor para no confundirlo, voy a evaluar el constructo 1 por separado del constructo 2. Ya va a depender de la característica de su estudiante. No es que esté mal, eso lo quiero dejar muy claro. Se puede hacer, ¿ya? Pero si se hace, hay que hacerlo teniendo todas las precauciones del caso y de lo contrario, si son pequeños, están recién iniciándose en el tema de la música o el canto, quizás convenga evaluar con 2 tareas distintas.
Determinar las etapas o los pasos de la ejecución desde el proceso hasta el producto y generar instrucciones. Aquí adquiere relevancia las instrucciones. Cuando se procede a aplicar una rúbrica de evaluación, y no solo una rúbrica, sino con una escala de apreciación, una lista de cotejo, las instrucciones son muy relevantes, ¿ya? Y van apareciendo a la medida que voy diseñando la tarea. Bien, deben ser suficientemente precisas, completas, para que los resultados sean interpretados en función del constructo que estamos evaluando. O sea, siempre poner el foco en el objetivo que estamos evaluando para que el estudiante pueda tener mucha claridad en el objetivo y en las dimensiones de ese objetivo que voy a evaluar. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos del respeto, que les decía recién, el respeto, demostrar respeto, es un objetivo, es un constructo, pero que tiene variadas dimensiones. Por ejemplo, una forma de demostrar respeto es mantener silencio ante las ejecuciones de los demás compañeros. Esa es una forma, ¿ya? Eh, pero no es la única. Bien, hay mantener respeto, es a lo mejor no generar burlas, bien, ante la ejecución de un compañero. El respeto es esperar el turno, bien, pero pueden haber otras dimensiones del respeto que vayan desarrollándose. Lo mismo que la participación activa. ¿Qué es participar activamente en una clase? Levantar la mano, solo eso. O puede ser también realizar todas las tareas designadas por el profesor, o puede ser contestar una pregunta. ¿Ya? ¿Qué dimensiones vamos a entender por participar activamente en una clase? ¿Ya? Eso es importante, la claridad de las dimensiones del constructo objetivo que estoy evaluando. Bien. Se deben asegurar las condiciones para todos aquellos que se están evaluando. Evitar las instrucciones imprecisas, ambiguas e incompletas. Ya, diseñar un instrumento de registro y que permita juzgar lo que observamos. Las tareas de desempeño se evalúan mediante la observación. Es decir, hay otro que debe observar al sujeto durante la ejecución de la tarea. O bien observar el producto, también que podemos observar un producto X a lo que ellos hayan diseñado, ¿cierto? Para poder evaluarlo. Deben tener cuidado con los sesgos, por ejemplo, completar la información, ¿ya? Es muy importante que los descriptores de la rúbrica, que es lo que vamos a ver ahora, sean muy claros, ¿ya? Porque a veces tendemos a hacer o a creer que el alumno quiso hacer tal cosa o a lo mejor trató de demostrar esto y le damos puntos de que en realidad de desempeños que nunca fueron vistos. Entonces hay que tener mucho ojo con eso. Yo les contaba anteriormente, yo participé varios años en procesos de corrección como correctora y como supervisora. Y pasaba mucho eso, decía, como nosotros los profesores evaluábamos a otros profesores, corregíamos instrumentos de otros profesores, y al ser de las mismas asignaturas, tú comprendes lo que el profesor quiso hacer muchas veces, pero en el fondo no lo hizo. Entonces, a eso nosotros le llamábamos el sesgo de completación, ¿ya? Suele ocurrir mucho en las asignaturas cuando estamos evaluando, ya sea un par o un estudiante. Bien, vamos de lleno ahora, ya vimos los pasos previos para elaborar una rúbrica, ahora vamos a la elaboración. ¿Cómo se construye este cuadradito? ¿Ya? A continuación se aborda la rúbrica como un instrumento de evaluación que describe un desempeño, pero en distintos niveles de logro. A través de diferentes ejemplos, se desarrollan los pasos que deben llevar a cabo para su construcción y se reflexiona sobre las ventajas de usar este tipo de instrumentos por sobre una lista de cotejo o una escala de apreciación. Además, como parte del proceso de validación, se profundiza en las tareas asociadas a un estudio piloto de una evaluación de desempeño y su respectiva rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Es una herramienta que describe en qué consiste un desempeño en distintos niveles de logro. Pensemos como en una escalerita, desde el más básico, ¿cierto?, al más sobresaliente. A diferencia de otras pautas, la rúbrica especifica claramente cada uno de los niveles. Eso es lo interesante y la complejidad y lo completo que es una rúbrica, ya de que cada uno de los niveles de logro del mismo desempeño están descritos. Y ahí es donde se nos queda un poco más limitada la escala de apreciación, porque la escala de apreciación funciona o con una sigla o con un número. Pero en el fondo nosotros deberíamos preguntarnos qué significa 3 puntos, qué significa 2 puntos, no está especificado. Por eso es más limitado que la rúbrica, ¿ya? Se compone de una o más dimensiones que sirven de base para juzgar el desempeño frente a la tarea y que se relacionan directamente con el constructo que van a evaluar. Una escala de valoración con lo cual con lo cual se evalúa cada dimensión. Puede ser cuantitativa o cualitativa. Vamos a ver la diferencia de tener 3 puntos o tener un nivel de desempeño aceptable, ¿ya? Una descripción para cada nivel, ¿ya?
de la escala, o sea, una descripción para cada nivel de desempeño del objetivo o constructo. Bien, lo vamos a ver a través de ejemplos. Bueno, aquí vemos otras pautas de observación, ¿cierto? Vemos listas de cotejo, vemos escalas estimativas, ¿ya? Si ustedes se fijan en la escala de apreciación, algunos le ponen escala estimativa, valorativa, de frecuencia, etcétera. Ya nos vamos dando cuenta de que aquí hay un muy bien y un número 4 que nos indica el puntaje. Tiene una parte cualitativa, que es el muy bien, y tiene una parte cuantitativa, que es el puntaje. Ojo con algo, el hecho que lleve puntaje no siempre quiere decir que es con nota. El puntaje muchas veces a nosotros nos va a servir, ¿cierto?, para poder hacer una escala formativa, de aprendizaje formativo, no hay ningún problema, de un 20%, por sobre el 4, etcétera, pero no necesariamente se asocia a una certificación o calificación, ¿ya? El puntaje. Bien, también tenemos acá en la otra imagen una escala de cotejo, una lista de cotejo, sí o no, que me indica si se logra o no el desempeño. Pero no hay intermedio, se logró completo o no se logró, ¿ya? No hay logros incompletos, ¿bien? Entonces, desde ese punto de vista, que este tipo de instrumentos tiene ciertas limitaciones. Ahora, bueno, no, a lo mejor no es necesario que lo mencione, pero lo voy a hacer igual. Se entiende perfectamente que los docentes no cumplen con los tiempos, y eso yo lo sé porque hasta poquitos años atrás estuve en aula haciendo clase, ya, para poder hacer rúbricas de la manera que hay que hacerlas o con la complejidad que ellas tienen. Por lo tanto, tendemos a ocupar mucho más la escala estimativa o la escala de apreciación porque son más simples en su construcción. Y tampoco estoy diciendo que esto esté mal, está súper bien. De hecho, yo recomiendo en los colegios cuando voy a trabajar decreto 67 o instrumentos de evaluación asociados al decreto o enmarcados en el decreto, de que las rúbricas con prueba, con pilotaje, con todo eso, se construyen ojalá entre departamentos, ¿cierto? Porque son instrumentos ya más estandarizados y que podemos utilizar los profesores ya sea de un departamento o variado. Como les decía en un momento, rúbricas para evaluar debates son sin duda rúbricas que pueden ser transversales, que les podemos usar en varias asignaturas. Y la idea, ojalá, es que se construyan con un panel de expertos. ¿Ya? Entendiendo como experto lo primero antes. Me gusta hacer esa aclaración porque muchas veces cuando hago mis charlas, mis cursos, me dicen, ya, muy bonito, María José, pero ¿a qué hora lo hacemos? Eso no está en discusión. Aquí los equipos directivos son los que tienen que dar los tiempos para que podamos hacer estos trabajos. ¿Bien? Ya. ¿Cuáles son las ventajas de una rúbrica? Aumenta la objetividad de la evaluación, son instrumentos versátiles. El solo hecho de confeccionarlo implica un ejercicio reflexivo. Eso sí que es una maravilla. Yo llevo muchos años especializándome en las rúbricas. De hecho, cada tarea de este taller va con una rúbrica asociada que ustedes pueden aplicarse, autoaplicarse también. ¿Ya? Y vamos a ver que cuando yo hago una rúbrica hay un proceso reflexivo sobre lo que estoy viendo con mi estudiante gigante. El profesor que hace una buena rúbrica adquiere una claridad sobre el proceso evaluativo de determinado tema o determinado constructo incomparable. Por eso es muy importante poder hacer este ejercicio, ojalá en grupo, ojalá en departamentos, en trabajos de equipo, etc. Ya, tipos de rúbricas. Aquí tenemos dos. La rúbrica de tipo analítica y de tipo holística. Ya la que vemos acá, que tiene una categoría como excepcional, destacado, adecuado, y nos muestra acá una descripción bastante extensa. Por ejemplo, aquí dice destacado. Escrito bien organizado y completo, efectiva y claramente presentado, demuestra entendimiento claro, aplica lo aprendido, establece claras relaciones, sus ideas son profundas y fundamentadas, ¿ya? Este tipo de rúbricas holísticas, la verdad, hay que buscar dónde utilizarlas y que sea funcional. ¿Por qué? Porque es casi una lista de cotejo. O cumples con todo eso o no cumples, ¿ya? Entonces ahí es donde cuesta mucho aplicar una rúbrica holística. La verdad, yo en general, que me dedico hace muchos años a estos aspectos de evaluación y de creación de instrumentos, creo que es un instrumento que prácticamente no he ocupado nunca, ¿ya? El que sí ocupamos son las rúbricas analíticas, que es la rúbrica que está en este otro costado, que es la típica rúbrica que nosotros conocemos como cuadrada con la misma cantidad de niveles de logro. Les voy a comentar que he visto, especialmente en algunas casas de estudio de superiores, universidades en Chile, me ha tocado ver algunas rúbricas como dispares. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que tienen 4 niveles de desempeño, abajo tienen 3, luego tienen 2, luego tienen 4, ¿ya?
La verdad, desconozco bajo qué principios están construyendo esas rúbricas, porque no se entienden bien, pero desde el punto de vista de la teoría tampoco está mala. O sea, ojo con eso, en el momento que nosotros empezamos a crear una rúbrica y ya adquirimos esa experticia, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor sí queda bien que haya 3 niveles de desempeño bajo o 4 arriba, etcétera. ¿Ya? Entonces, yo les voy a explicar ahora y vamos a trabajar una forma de realizar esta rúbrica, la típica rúbrica tradicional analítica cuadrada, que es la que reconoce, ¿cierto?, el Ministerio de Educación y su procedimiento evaluativo, ya que es esta que vemos aquí, que dice rúbrica analítica para evaluar la adaptación de un cuento a una obra de teatro. ¿Bien? Esa es una rúbrica analítica. Pasos para la construcción de una rúbrica. Determinar las dimensiones que voy a evaluar. Recuerde que tenemos el constructo del objetivo ya. ¿Qué dimensiones voy a evaluar? El número de niveles de desempeño, describir cada nivel de desempeño y validar. ¿Ya? Vamos al ejemplo de cada uno para que nos quede más claro. ¿Ya? Cuando yo determino las dimensiones para evaluar, es un ejercicio que yo lo he hecho constantemente durante el video. Voy a evaluar el respeto. ¿Qué dimensión del respeto voy a evaluar? Mantener silencio mientras el otro estudiante habla, no burlarse de las ejecuciones de su compañero, esperar el turno. Esas 3 dimensiones. Voy a evaluar el respeto esta vez. Ya voy a evaluar la participación activa del estudiante en la clase. Ok. El estudiante debe contestar preguntas, debe generar preguntas y debe realizar las tareas designadas por la docente o el docente. Ya, esos son aspectos a evaluar. Bueno, yo les di el ejemplo con los actitudinales, pero se puede hacer también con cualquier otra dimensión, que podríamos llamar a estas dimensiones como subobjetivos o criterios, bien como cuando este objetivo grande que voy a evaluar, yo lo empiezo a especificar en objetivos más pequeños. ¿Ya? Esas son las dimensiones. ¿Ya? Luego vamos a determinar el número de niveles de desempeño. Y aquí ya nos ponemos un poco más técnicos. ¿Bien? Estos son los que se consideran en una rúbrica los niveles de desempeño. Voy a volver atrás, voy a mostrar la rúbrica analítica. Estos indicadores vendrían siendo las dimensiones, ¿ya? Por eso yo les digo, las podemos llamar subobjetivo, objetivo específico, indicadores, criterios, ¿ya? Pero esto que está aquí, en esta parte de los indicadores, vendrían siendo las dimensiones del objetivo, ¿bien? Esto que está acá, que dice muy bien, bien, regular, insuficiente, son los niveles de desempeño. Y esto que está en letras negras son los descriptores de cada nivel de desempeño, ¿ya? Con respecto a esa dimensión. Por ejemplo, acá dice muy bien, este vendría siendo el nivel de desempeño. Reconoce la estructura de una obra de teatro y la diferencia con los cuentos. Este vendría siendo la dimensión. Bien, reconoce en su totalidad la estructura de una obra de teatro y las diferencias de los cuentos. Esto vendría siendo el descriptor, ¿ya? Porque describe el nivel de desempeño en relación con la dimensión. Vamos a avanzar. Cuando yo quiero crear una rúbrica, tengo que pensar en cuántos niveles de desempeño va a tener. Los profesores se van acomodando según la experticia que quieran. A mí, por ejemplo, me gusta trabajar con 5, ¿ya? Hay otros profesores que trabajan con menos. Va a depender de la experticia y de la esencia que tenga el objetivo, el constructo que estoy evaluando, de lo complejo que sea, ¿ya? Cuando yo pienso en niveles de desempeño, tengo que pensar que hay 5 formas, más o menos, o 4 formas, según los niveles de desempeño que yo elija, en que el alumno o el estudiante puede presentar esa tarea o ese desempeño, ¿ya? Y siempre tenemos que considerar, profesores, de que la mejor rúbrica es la que trata de abordar casi todos los desempeños. Y aquí voy a poner énfasis en que los desempeños van desde el 0 hasta el sobresaliente. Dentro de las posibilidades de desempeño está que el alumno no lo haga, no observado, o que todo lo que haga esté mal. Yo sé que es un poco chocante, a veces los profesores me dicen, oye, pero ¿cómo? Está todo malo, yo le pongo un punto, me dicen algunos profesores, y está bien, no está mal. Pero recordemos que no todo tiene que ver con la nota. Entonces el profesor le pone un punto para no ponerle un 1 porque la nota mínima es un 2, etcétera. Y está perfecto, ¿ya? Eso se llama criterio evaluativo, le digo yo siempre. Muy bien. Pero en general yo necesito la información de que ese alumno tiene 0. Si lo llevo a número o que está totalmente insuficiente, ese alumno no hizo nada o lo que hizo está completamente malo. Solamente esa información real me va a poder dar a mí la posibilidad de hacer una toma de decisiones consciente y certera.
Pero si yo disfrazo la información de que en realidad le voy a poner un puntito porque se presentó, entonces estoy disfrazando información y la información ya deja de ser confiable. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y que no necesariamente está asociado a la nota. Porque yo, claro, le puedo poner un punto en realidad para ponerle el 2 porque en realidad no, el reglamento no me permite ponerle un 1 y está bien eso, está perfecto, y hágalo. Pero tiene que tener también la información real. Entonces, por eso las rúbricas siempre van desde el cero, el que no logró nada o lo que hizo está todo mal, o no lo hizo simplemente, y el que va más allá de lo que esperábamos. Voy a explicar al tiro cómo se hace eso, el que va más allá. Es bueno entonces, cuando pensamos en los niveles de desempeño, determinar al menos 3 niveles de desempeño. Mínimo 3. Como les digo, yo trabajo con 5 generalmente. Bien. En este caso tenemos el nivel de desempeño insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado. ¿Ya? Elaborar una conceptualización general para cada nivel que permita orientar la descripción posterior en cada una de las dimensiones. Por ejemplo, ¿qué va a significar que un estudiante tenga avanzado en cierta dimensión? ¿Qué va a significar que el estudiante tenga un satisfactorio o tenga un mínimo o tenga un insuficiente? Entonces acá, si ustedes se fijan, va explicando cada uno de estos descriptores ya de los niveles de desempeño, pero a nivel general, porque todavía no vamos a la construcción de la rúbrica, ¿bien? Entonces, primero definimos, vamos a tener un insuficiente, un mínimo, un satisfactorio y un avanzado. Ojo con algo. ¿Qué pasa si yo pongo puntaje acá? Si yo al insuficiente le pongo 0, al mínimo le pongo 1, al satisfactorio le pongo 2 y al avanzado le pongo 3. Está muy bien, no cambia absolutamente nada. Eso se llama un nivel de desempeño cualitativo y cuando yo le pongo un número es cuantitativo. Usted define, ¿ya? No es relevante. Ahora, si va a poner nota, claro, generalmente es mejor ponerle número porque me da el puntaje. Si no va a poner nota y lo va a analizar formativamente con puntajes o porcentajes de logro, también le puede poner puntos, no hay ningún problema. Si usted decide no colocarle puntos porque puede tener un impacto visual en su estudiante, puede dejarlo solamente con la terminología cualitativa. Eso puede decir que tiene un 70% de alumnos en avanzado, en satisfactorio, etcétera. O sea, usted ve cómo quiere analizar esta información y de ahí, ¿cierto? Coloca el desempeño o cualitativo o cuantitativo o ocupa los dos. También puede darse. Ya. Se debe describir en función los niveles de desempeño de aquellas conductas o acciones que son observables y que pueden ser apreciados de manera directa durante la realización de la tarea. Ya, esto es súper importante, profesores. A veces me he encontrado con rúbricas cuando reviso que me dicen, por ejemplo, eh, el estudiante demostró respeto a toda la clase. El estudiante demostró respeto en la mayoría de la clase o algo así. Y en realidad ahí es bastante complejo actuar porque uno dice, ya, pero ¿cómo se dio cuenta usted, cierto, que el alumno fue respetuoso? Y ahí entra algo que ha sido toda una discusión en el área evaluativa, que es el ojo, ¿ya? ¿Estamos evaluando el ojo? Bien, entonces, ese es lo que se tiene que evitar que pase. Entonces, todo tiene que ser medible. El estudiante realizó una pregunta. El estudiante desarrolló o realizó todas las tareas propuestas, ¿ya? Entonces, es como si, no sé, yo tuviera, le pusiera a un estudiante, vamos a suponer, un mal nivel de desempeño en participación. Entonces el apoderado viene y me dice, ¿por qué le puso en participación a mi hijo un 2 nomás en puntaje? Ah, perfecto. Entonces uno dice, lo que pasa es que su alumno sí, si bien levantó harto la mano, hizo varias preguntas, contestó la pregunta, pero en el momento de revisar el cuaderno, el estudiante no había hecho nada. Entonces por eso en participación tiene la mitad del puntaje. Entonces es muy medible, no hay discusión ante eso. Bien. Debe ser coherente con la dimensión a la que pertenece, relevante en su contenido y coherente con la tarea, ¿ya? Es muy importante cuando yo voy a revisar una rúbrica, yo tengo una forma de revisarla, ¿cierto? Que la voy a compartir hoy día con ustedes, les voy a entregar el material, ya me voy fijando en todo eso, en que los niveles de desempeño sean coherentes, obviamente con el objetivo, con la dimensión, con el contenido que están trabajando y con la tarea que se entregó, ¿bien? Debe coincidir, debe entenderse. Se debe mantener consistencia en las conductas que se están graduando al caracterizar cada nivel, variando la calidad, frecuencia de aparición u otro atributo que se considere. Esta es sin duda la parte más complicada de hacer una rúbrica, que es graduar.
ya graduar los descriptores de los distintos niveles por dimensión. Lenguaje de una rúbrica, y aquí partimos. Lógica de pisos. Se debe partir siempre del nivel esperado, ¿ya? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué se espera? ¿Bien? El nivel esperado no siempre es el mejor, ¿ya? Generalmente yo tengo una forma con los estudiantes de decir, ya, esto yo espero que sea, esto espero que logren. Si de llevar a nota, este es mi 7. Si el alumno logra esto, quiero un 7, ¿ya? Pero siempre tenemos alumnos que se nos arrancan de ese 7. Y ahí hay que tener mucho ojo. No sé si se acuerdan cuando que yo les dije que tomaran la notita y veíamos esto de la justicia evaluativa. Si yo tengo estudiantes, ¿cierto?, que son atletas y van a enfrentarse a una prueba de velocidad para alumnos promedio, obviamente ellos van a ser los favorecidos. Entonces, ¿cómo nos vamos a asegurar de que la evaluación sea justa? Ellos van a llegar, un estudiante promedio que no es atleta ni corre regularmente, yo espero que llegue a esto para poner un 7. Eso está perfecto, súper bien. Llegó a esto para ponerle un 7. Pero resulta que este alumno atleta, yo no le puedo poner un 8. Y tampoco puedo bajarle la nota al otro, ¿cierto? Ponerle un 6 para ponerle un 7 al atleta. Entonces, ¿qué es lo que hago para adecuar esto? Coloco un nivel por sobre el promedio, que podría ser destacado, sobresaliente. Le puedo colocar incluso un punto más, ¿ya? Si es que no afecta con la nota. Pero yo tengo que tener claro que hay un alumno que es más allá de lo que se espera. Y ese alumno a lo mejor no es que vaya a tener un 8, pero sí yo tengo que indicarle que a lo mejor van a haber dos 7, pero un 7 con 6 puntos y otro 7 con 7 puntos, o con un nivel más destacado que el otro. ¿Ya? Entonces, es muy importante esto de la lógica de pisos. ¿Bien? No se empieza por el nivel destacado, se empieza por el nivel satisfactorio, aceptable, bueno, el que yo espero que un alumno promedio pueda lograr. Así se empieza a redactar los descriptores de una aula. Luego se recomienda continuar con los niveles inferiores y graduando hacia abajo. Por ejemplo, el alumno emite un juicio de valor y indica y explica dos argumentos. El alumno emite un juicio de valor, indica y explica solo un argumento, ¿ya? Y voy bajando. Eso significa la graduación. Una vez que termino hasta el nivel 0, me vuelvo a la rúbrica y hago el nivel avanzado, ¿ya? Voy a tratar de volver atrás para explicarlo de nuevo. Ya. Por ejemplo, esta rúbrica analítica yo tendría que partir por acá, por el bien. Este vendría siendo, si lo quiero llevar a nota, mi 7. Ese vendría siendo lo que yo espero que un estudiante promedio logre, ¿ya? Y para yo poder hacer justicia en la evaluación, siempre tengo que tener un muy bien o puedo tener un sobresaliente, un destacado que va más allá de lo que yo quiero que él logre. ¿Bien? Entonces, así podemos tener a todos los estudiantes, ¿cierto?, enmarcados en algún nivel. Entonces, qué es lo que se espera? Usted empieza por acá, por el bien, gradúa hacia abajo, ¿ya? Con menos elementos, que se llama lógica de pisos, que lo vamos a ver ahora, hasta regular insuficiente. Termina el insuficiente que debiese ser 0, nada, no 1, o sea, 0, ¿ya? O no lo hizo, no lo observo, o simplemente lo que hizo está completamente equivocado. Y luego que llego al nivel 0, insuficiente, me voy recién a hacer el destacado. Esa es la lógica con la que se tiene que redactar una rúbrica. Ya. Se debe partir del nivel esperado, que es lo correcto que se espera. Luego se recomienda continuar con niveles inferiores, pensando que el aspecto puede presentarse con menor regularidad o menor calidad. El nivel más bajo suele tener una categoría residual, ¿ya? Donde cabe todo lo que no cumple con las categorías anteriores. Por eso uno dice, el estudiante no presenta la tarea, el estudiante presenta una tarea no coherente con la instrucción. El estudiante presenta una tarea coherente con la instrucción, pero todo lo que presenta está equivocado, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo lo que no cabe en las otras, por eso es una categoría residual, cabe en el 0. ¿Bien? Entonces, eso se llama la lógica de pisos que tiene que tener una rúbrica. Siempre debe trabajar su lenguaje claro y directo, evitar el generalmente, muchas veces, suficiente, de calidad. En caso de emplearse, debe especificar su alcance. Cuando la rúbrica se vuelve interpretativa, afecta la confiabilidad de la apreciación del desempeño. Me explico. Si ellos tienen que trabajar, vamos a suponer que van a hacer un muestrario con elementos no renovables y renovables. ¿Bien? Entonces ellos están trabajando con 10. Y yo digo, la mayoría
Es súper simple porque la mayoría es 5 más 1, ¿ya? Pero si yo no tengo un ámbito cuantificable y hablo de la mayoría, ya es totalmente interpretativo. ¿Bien? Entonces, no dice que no se pueden utilizar, dicen que los evitan y que si los evitan, tiene que especificar su alcance. ¿Ya? Importantes. Ya. Bueno, el taller que yo les voy a contar, que va en esta misma sesión, tiene que ver con una rúbrica para evaluar una rúbrica. Ya cuando ustedes construyan sus propias rúbricas, o si en el caso que sean jefes técnicos, algo y tengan que evaluar rúbricas de colegas, el taller que yo les voy a mandar sirve mucho, ¿ya? Porque en el fondo me entrega respuesta a las preguntas de validez que tiene una rúbrica. La rúbrica entrega información relevante y esencial de la dimensión que se evalúa. La definición de cada nivel de desempeño es adecuada. Lo que se describe en cada nivel corresponde a la definición general del nivel. El desempeño del nivel, perdón, está planteado en términos observables. Todos los niveles apuntan a graduar un mismo aspecto. ¿Hay gradualidad equivalente entre los niveles de desempeño? Bien. En el fondo, toda esta información está vaciada en una rúbrica de evaluación de otra rúbrica, aunque es un poco ahí paradójico, ya, pero que les va a permitir entender si su rúbrica está bien construida o no. Bien. Profesores, lo mismo que en el video anterior, cualquier consulta o pregunta que ustedes tengan con respecto a esta charla, a este taller, me la pueden hacer llegar vía correo electrónico, vía WhatsApp. Ya en el momento que envíe la información, les voy a adjuntar el PPT y el taller para que lo puedan realizar, también lo puedan autoevaluar. Y muchas gracias por su atención. Los dejo invitados a nuestro tercer video, que es de procedimiento de prueba. Que estén muy bien, profesores.